continuación presentaré los resultados y aspectos más importantes desarrollados durante el curso de financiamiento del proyecto y análisis de resultados. El costo de capital nos sirve para tener una mejor idea de cómo es la situación de la empresa, saber cuáles son las deudas que tiene y cuál será el flujo de los pagos que se deben realizar, dependiendo de qué tipo de fuente de financiamiento es a la que se especifica. Para realizar este cálculo es importante que se conozca el valor de mercado de la deuda de una empresa, de las acciones comunes y de las acciones preferentes. Una vez conociendo esta proporción, nosotros la podemos multiplicar por cada uno de los costos: el costo marginal del capital de participación interna, de las acciones preferentes y el capital de deuda antes de impuestos. También se puede aplicar a este último a su vez con la parte de la tasa impositiva a las ganancias. El análisis en Excel se puede simplificar utilizando los coeficientes de la ecuación y de esta manera podemos obtener lo que sería nuestra tasa que piden los inversionistas para poder aceptar cualquier tipo de proyecto relacionado con los gastos o deudas que se tienen del costo de capital. Otro costo de financiamiento puede ser el costo de capital de fuentes externas, en este caso para proveedores, los cuales pueden ofrecer una cuota de descuento si es pronto pago o pagar la cantidad completa al final de cierto periodo. También se puede calcular si este pago a destiempo genera algún tipo de interés. Entonces nosotros podemos decir que existe un costo extra por realizar el pago fuera de este periodo de descuento. En este caso, para el análisis del financiamiento con proveedores, nosotros debemos saber cuál es el costo de ese financiamiento, que es un porcentaje. Sabemos cuál es el monto de la compra, cuál es el pago con descuento, y en base a esto podemos determinar cuáles serán los intereses pagados y en qué periodo de tiempo. Podemos establecer cuál será la tasa de interés anual y, si es necesario, considerar cuáles son las afectaciones con impuestos. Y esto considera una tasa impositiva. Estos cálculos se pueden realizar de forma mucho más simple utilizando la herramienta de Excel, ya que entre problemas o escenarios comunes se puede utilizar la información que ya ha sido calculada como base para, en este caso, cuando se aplica la tasa de interés. También para escenarios muy parecidos en los cuales solo cambian algunos datos, simplemente al realizar el primer problema, nosotros podemos copiar la plantilla solamente modificando algunos de sus datos y obtener el resultado de manera más rápida. Una herramienta muy importante para nuestros análisis de proyectos es la medición del riesgo que existe en un proyecto. Aquí nosotros podemos establecer ciertos flujos de efectivo y la probabilidad de que estos ocurran. En este caso nosotros tenemos el monto, la probabilidad, el escenario dentro de cierto periodo. Cuando nosotros conocemos estos datos podemos establecer los flujos de caja esperados para el proyecto en los periodos y, conociendo estos y una cierta tasa, también calcular cuál es la esperanza del valor actual neto del proyecto. Una vez conociendo los flujos de caja esperado, nosotros podemos utilizarlos para evaluar la desviación de cierto periodo. Esto está relacionado con el riesgo y es la variabilidad que existe para obtener ciertos resultados para cierto proyecto. Al conocer el valor esperado y la desviación estándar para ciertos flujos, nosotros podemos establecer el coeficiente de variación como un indicador del riesgo que representa el proyecto. En este ejemplo nosotros podemos hacer una comparativa de dos proyectos, los cuales requieren diferentes inversiones iniciales y tienen distintas probabilidades para distintos flujos de caja esperados. Nosotros podemos establecer cuál es el flujo de caja esperado para los dos proyectos y, en base también a este, calcular cuál es la variabilidad que existe para cada uno de los proyectos. Esta información por sí sola no es suficiente, ya que nosotros podemos decir que en el segundo proyecto el valor esperado del resultado del proyecto es mayor que en el primero. Pero una vez que nosotros analizamos en base a la variabilidad el riesgo, vemos que la mejor opción o un riesgo menor
se encuentra en el primer proyecto, por lo cual este debe ser la mejor opción. En Excel, mediante el uso de la herramienta Solver, nosotros podemos, en este caso, evaluar la tasa interna de retorno respecto a un cambio porcentual, ya sea para el precio unitario de nuestro producto o un cambio porcentual en el costo unitario. En base a estos resultados, nosotros podemos graficar y ver cuál es la sensibilidad de la tasa interna de retorno con respecto a la variación en estas. Nosotros vemos que la variación es mucho mayor para el caso en el que se modifica nuestro cambio porcentual del costo unitario. Los árboles de decisiones considero son una de las herramientas más descriptivas de la situación que se encuentra un proyecto. En este caso nosotros podemos establecer para distintas opciones o posibilidades que puede tomar un proyecto, cuáles son los flujos de caja determinados. Con estos establecemos un valor actual neto en base a una tasa de interés y, considerando las probabilidades de la ocurrencia de cada una de estas posibilidades o toma de decisiones, evaluamos cada una de las ramas. Posteriormente, mediante el uso de sumatorias y consideraciones de máximos, podemos establecer cuál es la mejor opción de todas en referencia a los nodos que existen en este árbol de decisiones para nuestro beneficio y del proyecto. Como conclusión, para mí fue muy importante conocer más a fondo la herramienta de Excel y las posibilidades que tiene para el análisis de los resultados esperados dentro de un proyecto. Creo que es una información muy importante que me servirá en el futuro. Gracias.